Vamos a continuar con las urgencias oftalmológicas, con este cuarto tema que es la celulitis orbitaria. Para hablar de la celulitis orbitaria vamos a hacer un recordatorio sucinto de la anatomía de la órbita. Vamos a recordar, como hemos platicado, que la órbita está conformada por 7 huesos y constituye un socket óseo que va a contener al globo ocular y sus anexos. Va a tener también grasa, vasos y nervios que van a estar en su interior, que van a ayudar a la función del ojo en relación también a su protección a través de los párpados, que van a cumplir esta importantísima función. La órbita, ya en su estructura, con todo este contenido, va a constituir un espacio cerrado. Va a ser un espacio entonces estéril que va a estar libre de la presencia de gérmenes. No así, por ejemplo, la superficie ocular. En el caso de los párpados, nosotros vamos a tener en la piel la presencia de bacterias del tipo del estafilococo, como bacterias saprófitas. Eh, pero en el caso de la órbita, va a ser un espacio totalmente cerrado, estéril, por lo cual cuando existe alguna disrupción de alguna de sus estructuras, la posibilidad de que entre alguna bacteria y provoque un proceso infeccioso inflamatorio, pues es muy alto. Habíamos platicado cuando hablamos de trauma orbitario que cuando nosotros tenemos una fractura de pared medial, una fractura de piso, el contacto que tiene la órbita al estar abierta con la mucosa, con el contenido de los senos paranasales, puede provocar un proceso infeccioso inflamatorio. Asimismo, diferentes circunstancias de infecciones en el triángulo facial superior, que pueden ser precisamente sinusitis, infecciones odontogénicas, infecciones en la piel, pueden provocar también que haya entrada de estas bacterias hacia la órbita. Asimismo, infecciones sistémicas por una diseminación hematógena pueden llevar también bacterias a la órbita en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser pacientes con diabetes o bien pacientes con enfermedades autoinmunes, de inmunosupresión, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para entender un poco más esta situación, vamos a ver una estructura muy especial que es el septo orbitario. El septo orbitario va a estar constituido por periósteo. El periósteo que cubre esos huesos que decíamos que conforman la órbita va a extenderse hacia la parte anterior y va a formar una barrera rígida que va a separar los párpados del contenido de la órbita. Va a estar relacionada en el párpado superior con el músculo elevador del párpado superior, en el párpado inferior con el tarso. Esta separación va a permitir en parte, además de las otras estructuras de la órbita que platicábamos, que esta órbita permanezca cerrada, como decíamos, y estéril. Es muy importante recordar que el drenaje venoso de los senos paranasales y la órbita van a confluir hacia la cavidad craneana en el seno cavernoso. Entonces, toda infección que afecte estas estructuras, los senos paranasales y la órbita, puede llegar al seno cavernoso y se puede propiciar un evento catastrófico en la vida del paciente. Por ello, la celulitis orbitaria es una urgencia oftalmológica. La celulitis orbitaria va a tener 5 tipos, va a dividirse en 5 grandes grupos. La preseptal, que no es tan grave, ahorita vamos a platicar. La orbitaria o postseptal, la orbitaria con absceso perióstico, el absceso orbitario y la trombosis del seno cavernoso. En ese orden vamos a encontrar también que sería la gravedad de los procesos. ¿Cómo va a presentarse clínicamente una celulitis orbitaria? Como ustedes la ven aquí, el paciente va a tener una inflamación muy importante, una equimosis muy importante de los párpados, un aumento de volumen. El paciente puede tener dolor, por supuesto, puede haber una secreción mucopurulenta abundante.
y alteraciones sistémicas como ataque al estado general, fiebre. Este paciente va a venir muy, muy enfermo. Es un paciente pediátrico, de hecho, si es menor de un año, de hecho se considera como una sepsis y será un paciente que tendrá que ser manejado rápidamente porque puede complicarse bastante esta situación. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre la celulitis preseptal y el resto de las celulitis que ya van a estar dentro propiamente de la cavidad orbitaria? Bueno, si nosotros tenemos una celulitis preseptal, vamos a encontrar prácticamente los mismos signos y síntomas. Puede haber fiebre, puede haber dolor, un aumento importante de volumen en el párpado, secreción, pero va a ser bien importante que aunque nosotros vemos así cerrado el parpadito, nos vamos a colocar unos guantecitos, vamos a abrir los párpados y vamos a valorar los movimientos oculares. Si los movimientos oculares están intactos y el paciente tiene ducciones normales, versiones normales sin limitación, entonces muy probablemente la celulitis será preseptal. ¿Por qué preseptal? Porque está delante del septo orbitario, que es esta estructura de la que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, si está delante del septo orbitario, va a estar involucrando principalmente solamente a los párpados. Aunque se vea así muy aparatoso, van a estar implicados solamente los párpados. Pero si está atrás del septo, entonces la grasa periorbitaria, los músculos, etcétera, van a estar involucrados, inflamados, infectados, y entonces van a provocar que el ojo se vea congelado. Es decir, que cuando nosotros valoramos los movimientos oculares, el paciente tiene limitación para estos, el ojo no se va a mover. Y también vamos a observar proptosis, generalmente el ojo va a estar proyectado hacia delante, independientemente de que pueda o no haber inyección ciliar en la conjuntiva. Ese sería el dato característico por el que podemos diferenciar la celulitis preseptal de la celulitis orbitaria propiamente dicha. En el caso de la celulitis preseptal va a ser la más frecuente a la que ustedes se van a enfrentar. Ustedes la van a ver en su servicio social seguramente, van a ver un cuadro como este, casi siempre van a ser pediátricos, van a ser pacientes que van a llegar con el ojito inflamado, cerrado, con mucha secreción, dolor. Recordemos, abrimos párpado, valoramos si hay o no limitación de los movimientos oculares. Si hay la limitación de los movimientos, bueno, pues es orbitaria y ese ya será otro rollo que ahorita vamos a platicar. La celulitis preseptal o periorbitaria puede darse por dos circunstancias, por extensión local o por vía hematógena. Extensión local, los gérmenes que vamos a encontrar principalmente va a ser el estafilococo aureus y el streptococo piógenes. ¿Por qué? Porque el estafilococo aureus se encuentra precisamente habitando nuestra piel como microbiota en la piel de los párpados. Entonces, una foliculitis, un orzuelo, alguna infeccióncita de la piel puede extenderse localmente y provocar una celulitis preseptal. Aquí es bien importante, cuando ustedes ven a un paciente con un orzuelo interno o externo, insístanle mucho, no hay que presionarlo ni apretarlo. ¿Por qué? Porque eso nos puede provocar una diseminación de la infección. O bien por vía hematógena, esta pues tiene que ver con infecciones de vías respiratorias generalmente. En el caso de menores de 4 años, niños no vacunados, la causa más frecuente será hemófilos influenza. Ya en niños mayores de 4 años puede ser Moraxella catarrhalis o Streptococo pneumoniae. Si ustedes tienen un pediátrico y tiene celulitis preseptal, este pediátrico idealmente hay que manejarlo en conjunto con un pediatra, si puede ser un infectólogo, que mejor, porque casi siempre estos pacientes van a requerir de hospitalización. En el caso de los adultos, si ustedes ven una celulitis preseptal, pudieran en un momento dado manejarlos como ambulatorios y entonces pudieran dar un tratamiento empírico con trimetroprima con sulfametoxazol cada 12 horas oral durante 7 días. Si ustedes ven que no hay mejoría a los 3 o 4 días, ese paciente hay que referirlo. Si es un paciente inmunocomprometido, no la piensen. Hay que referir a ese paciente de manera inmediata. Decíamos que el tratamiento en general en pediátricos y adultos será hospitalización.
Aunque si podemos diferenciar, como platicábamos, si es una celulitis preseptal, bueno, pues podemos manejarla sobre todo en adultos no inmunocomprometidos con tratamiento antibiótico oral, ambulatorio, con una vigilancia bien estrecha. ¿Por qué? Porque al final platicábamos que todo el drenaje venoso del área de los párpados, los senos paranasales y la órbita se va al seno cavernoso. Entonces, en general, este paciente va a requerir hospitalización. Vamos a requerir un esquema antibiótico de acuerdo a cultivo y antibiograma. Podemos iniciar, decíamos, en preceptal, a veces un tratamiento empírico, pero lo ideal es nuevamente hospitalización, cultivo y antibiograma. Esto es una urgencia oftalmológica, sobre todo, insisto, en pediátricos. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de trombosis del seno cavernoso. Esta es una imagen de tomografía axial computada, en la cual nosotros podemos ver la asimetría importante que existe entre esta cavidad orbitaria y cómo el ojo está proptótico y se observa una inflamación generalizada. Esto ya nos provocó un absceso en el seno cavernoso, una trombosis del seno cavernoso. Este paciente ya está seguramente en un estado crítico y esto es potencialmente letal. Si ustedes observan, aquí también hay datos de inflamación en los senos etmoidales anteriores, lo cual indica que es muy probable que este haya sido el origen de este proceso tan grave que nos puede llevar a una trombosis del seno cavernoso. Entonces, recordar, celulitis orbitaria, cuando ustedes vean un párpado muy inflamado, datos generales, fiebre, dolor, puede haber por supuesto también disminución de la agudeza visual, que decíamos es nuestro síntoma y signo cardinal en oftalmología. Entonces este paciente generalmente tendrá que ser referido, sobre todo, repito, si es un paciente pediátrico, no la piensen, 2 veces a este paciente hay que referirlo. No se queden con este paciente requerirá seguramente de hospitalización. Vamos a continuar más adelante con el siguiente tema, con el penúltimo tema de este capítulo, que será quemaduras químicas y físicas de la superficie ocular.